Los griegos durmieron plácidamente esa noche, pero no Agamenón. Desde el campamento de sus enemigos podía oír el sonido de las flautas y risas de los troyanos, que se banqueteaban y se regocijaban a la roja luz de las fogatas. Mientras miraba hacia el mar a los barcos de los griegos que dormían, le pesaba el corazón y gemía. Se ató las sandalias y se puso su gran manto de piel de león sobre los hombros y, tomando su lanza, fue por la noche a hablar con el sabio Néstor. Tampoco Menelao podía dormir, ya que su corazón estaba lleno de miedo, pues le reconcomía el daño que pudiera sobrevenirles a los griegos que habían cruzado los anchos mares para luchar en Troya por su causa. Se puso en la cabeza el yelmo de bronce y sobre los hombros una piel de leopardo, y con la lanza en la mano fue a buscar a su hermano. Lo encontró junto a las naves colocándose la armadura. «¿Por qué estás armándote, querido hermano?», le preguntó. «¿Vas a enviar a alguno de nuestros compañeros para espiar a los troyanos? Me temo que ninguno de los nuestros tiene el coraje suficiente como para ir solo en medio de la noche y llevar a cabo tal hazaña». Entonces Agamenón pidió a su hermano que fuera a despertar a los generales de la hueste y convocara una asamblea, mientras él mismo iba a por Néstor, el más anciano de todos los guerreros. Y mientras pasaban entre la hueste encontraron a los centinelas sentados con las armas listas, como perros que vigilan el ganado por las colinas y prestan atención a los ruidos de las fieras salvajes que salen de entre los bosques. Muy contento los iba viendo Néstor al pasar. «Vigilad, queridos muchachos», dijo, «no sea que los enemigos se metan entre nosotros». Fuera, en campo abierto, más allá de la profunda trinchera que habían cavado, los jefes de los griegos se sentaron en la asamblea. Entonces les habló Néstor. «Amigos», dijo, «¿hay entre vosotros algún hombre con un corazón tan audaz que se atreva a ir solo al campamento de los troyanos esta noche para averiguar cuáles son sus planes para la batalla? Si hay alguien así y es capaz de regresar indemne, grandiosa será su fama entre todos los hombres, y enormes las recompensas que obtendrá». Entonces dijo Diomedes: «De buena gana iré yo, Néstor, pero si algún otro hombre viene conmigo, mejor aún». Solo entonces se ofrecieron muchos para ser el compañero de Diomedes, pero finalmente habló Agamenón. «Diomedes, alegría de mi corazón, elige tú mismo a tu compañero». «Puestos a elegir, elijo a Odiseo», respondió, «pues con él como compañero podríamos incluso cruzar por entre las llamas y volver a salvo». «No es momento de alabanzas ahora», dijo Odiseo, «sino de ponerse en marcha. La noche sigue avanzando, las estrellas continúan moviéndose y el alba cada vez está más cerca». Entonces se pusieron las armaduras y emprendieron la marcha, como dos leones acechando su presa por entre los hombres que yacían muertos en el suelo. En la oscura noche oyeron el graznido de una garza y supieron que era un augurio enviado por los dioses, una promesa de su victoria. En el campamento troyano también estaban reunidos en una asamblea. El valiente Héctor ofreció generosas recompensas al hombre que fuera en medio de la noche entre las naves griegas para averiguar qué ocurría entre los hombres de Agamenón y cuáles eran sus planes. Y Dolón, un hombre al que le gustaban las grandes riquezas de oro y bronce, se levantó y dijo: «A las veloces naves iré yo a espiar, pero de recompensa debes prometerme los caballos y broncíneos carros de Aquiles». «Nadie más tocará esos caballos», juró Héctor. Entonces Dolón tomó su arco, se puso a los hombros una gran piel de lobo y en la cabeza un casco de piel de hurón, y con su afilada jabalina en la mano fue en dirección a la costa. En la oscuridad Odiseo oyó sus sigilosos pasos. «Ahí hay un hombre, Diomedes», dijo. «No sé si será un espía o un sacador robando entre los muertos. Dejémosle pasar y entonces nos echamos sobre él y lo cogemos». Saliéndose del camino, se apostaron entre los cuerpos de la llanura, quietos y silenciosos como los propios muertos. Pero cuando Dolón ya se había alejado un poco, fueron tras él y Dolón al oírlos se paró, creyendo que serían mensajeros de Héctor para darle algunas instrucciones. No fue hasta que estuvieron muy cerca que se dio cuenta de que eran enemigos y empezó a huir. Como dos feroces perros de caza persiguen a una liebre o a una corza, así Odiseo y Diomedes persiguieron a Dolón. Ya casi habían llegado a la trinchera donde estaban los centinelas cuando Diomedes gritó: «¡Quieto o te clavo al suelo con mi lanza!». Entonces tiró, pero sin intención de darle a Dolón.
voló sobre su hombro derecho clavando su afilada punta en el suelo frente a él. Muerto de miedo y con los dientes castañeteándole, Dolón se detuvo y Odiseo y Diomedes fueron a agarrarlo entre jadeos. «¡Prendedme vivo!», dijo Dolón llorando, «y os entregarán un increíble rescate de oro y bronce y hierro si me perdonáis la vida». «No temas», dijo Odiseo, «y dinos la verdad de por qué vienes en medio de la noche al campamento de tus enemigos». Entonces el cobarde Dolón contó la historia y reveló a Odiseo y Diomedes todo lo que Héctor le había mandado hacer. También les dijo cómo estaban colocadas las fuerzas troyanas y la forma más fácil de adentrarse en el campamento. «En el punto más alejado están acampados los tracios», confesó. «Su rey es Reso, y su armadura es de oro, y su carro de oro y plata, todo propio de los dioses. También tiene los caballos más hermosos que han visto nunca mis ojos, de gran fuerza y altura, más blancos que la nieve y veloces como el viento». Con los ojos desencajados escuchaban Odiseo y Diomedes, pero cuando hubo terminado el relato y les rogó que lo llevaran prisionero a las naves o lo dejaran irse, lúgubremente le miró Diomedes. «Nos has dado buenas noticias, Dolón», le dijo, «pero ya no volverás a jugar a los espías o a luchar contra los griegos». Y entonces levantó su poderosa espada y antes de que Dolón pudiera rogar clemencia, le dio un tajo y su cabeza salió rodando por el polvo a los pies de Diomedes. El casco de piel de hurón y la grisácea piel de lobo y la jabalina y su arco los cogieron Odiseo y Diomedes y los ofrendaron a Atenea. Entonces corrieron por la llanura hasta que llegaron al campamento de los tracios. Los guerreros estaban profundamente dormidos, cada uno con sus armas junto a él y los caballos cerca. En medio de ellos estaba Reso, el rey, con los imponentes caballos blancos atados al carro de plata y oro. Ahí está el rey, y ahí están los caballos que nos dijo Dolón», señaló Odiseo. Y entonces comenzaron la matanza. Como un león que masacra un rebaño de ovejas sin pastor, así Diomedes mató a los tracios a diestro y siniestro hasta que la tierra se puso roja de sangre y era terrible de oír el lamento de los moribundos. 12 hombres mató y, conforme los mataba, Odiseo los iba apartando para dejar vía libre a los blancos caballos de Reso, pues temía que fueran a asustarse al toparse con los cuerpos en medio de la oscuridad. La 13ª víctima fue el propio rey Reso. Una pesadilla lo había despertado, pero antes de que pudiera reaccionar, la espada de Diomedes ya le estaba quitando la vida. Entonces Odiseo condujo a los caballos fuera del campamento, fustigándolos con el arco, pues no tenía una fusta apropiada. Le silbó a Diomedes para darle a entender que dejara de matar y lo siguiera a él y a su esplendoroso botín. Todavía se quedó Diomedes dubitativo, considerando si debía llevarse el carro o matar a algunos tracios más. Entonces se le apareció Atenea. «Vuelve a las naves, Diomedes», le dijo, «no sea que algún otro dios despierte a los troyanos y te veas obligado a huir cobardemente ante ellos». Y de hecho estaba Apolo despertando a uno de los tracios de Reso, que con gran lamento vio a sus compañeros muertos y a los caballos robados. Entonces Diomedes y Odiseo montaron rápidamente sobre los blancos caballos y rápidos como la nívea espuma de las olas galoparon en medio de la oscuridad en dirección a las naves. El anciano Néstor fue el primero en oír el resonar de los cascos de los caballos y tanto él como los demás generales griegos corrieron al encuentro de Diomedes y Odiseo. Entonces los dos héroes saltaron al suelo y entre aplausos y alegres palabras fueron recibidos por sus compañeros. Cuando hubieron contado la historia de la matanza de los tracios y la captura de los caballos de Reso, Odiseo, entre risas, condujo a los blancos animales entre las trincheras y los metió en el establo donde Diomedes tenía otros caballos. Entonces él y Diomedes se metieron en el mar para lavarse el sudor y el polvo en las frías aguas. Estaban contentos en su corazón y se sentaron a comer y a libar vino dulce como la miel a Atenea. Pero en el campamento de los troyanos había vergüenza y lamentos por lo que había ocurrido aquella noche.